Aquella mañana el padre contempló el bosque y sintió que era el día ideal para hacer ese pequeño paseo con su hijo de 1 año. Estaban disfrutando de unos días de fin de semana en las afueras de la ciudad y los árboles, la frescura y aromas del bosque eran una invitación a pasear. Así que lo cargó en una de esas mochilas para niños y lo puso en su espalda para comenzar el paseo. Él y el niño disfrutaban del aire fresco, frío. El aroma de los pinos y otras especies los invadía. El sendero estaba marcado, pero a medida que se adentraban se lo notaba menos transitado, lo que lo hacía aún más cautivante. En las alturas podían verse las aves. El silencio era todo lo necesario para disfrutar del entorno. Pero de repente, en medio de tan perfecto momento, unas pequeñas gotas comenzaron a caer. Al mirar hacia arriba entre los árboles, el padre descubrió unos nubarrones que no estaban ahí al comienzo del camino. ¿Siempre tienen que aparecer las nubes negras? ¿Siempre tiene que llover? La tormenta se hizo un poco más intensa y fue necesario comenzar el regreso a la cabaña. A medida que avanzaban hacia su refugio, la lluvia se hizo más y más fuerte. Lo que al principio fueron unas pocas y suaves gotas en el rostro del niño se transformaron en algo cada vez más intenso y fuerte. Las gotas, o gotones ya a esta altura, empezaron a molestar. El viento se hizo más potente y sostenido y así la tormenta se abrió paso. El niño ya no disfrutaba el paseo a espaldas de papá, sino que comenzó a llorar por el golpe del agua, por el viento y por la oscuridad de las nubes que invadió el lugar. A medida que volvían a casa, la lluvia se hizo más y más intensa y el grito, llanto y miedo del niño ya era mucho más que un sollozo. A medida que avanzaban, cada vez era peor, transformándose en la expresión de alguien que tenía mucho miedo, que sentía o veía que la situación lo estaba asustando demasiado. No alcanzaba con ir a espaldas de papá. Ni siquiera parecía alcanzar para su seguridad ver que papá conocía el camino de regreso. Se sentía expuesto, inseguro, frágil. Fue allí, en ese momento, cuando el padre decidió sacarlo de su mochila y de su espalda, cargarlo en sus brazos, apretarlo fuerte contra su pecho y susurrar a su oído: tranquilo, estás en mis brazos, conozco el camino, todo va a estar bien. Y fue allí cuando el niño comenzó a detener su llanto. El latido del corazón de papá, la firmeza de sus brazos, la seguridad de sus pasos y su voz comenzaron de a poco a apagar sus miedos. La tormenta seguía allí, soplando fuerte, pero muy fuerte podríamos decir, y golpeando sobre la espalda y cabeza de ambos. Pero papá estaba en el control. No paraba la tormenta, pero tenía al niño en sus brazos. Y escuchar su voz suave, dulce pero firme y segura a la vez decir: acá estoy, no tengas miedo, sé dónde vamos, ya llegamos. Sentir su calor, la fuerza contenedora de sus brazos y la cercanía de su pecho hizo que el niño finalmente dejara su llanto y se relajara en los brazos del padre. La vida nos ofrece cientos de situaciones donde las tormentas nos invaden de repente, donde al parecer todo es disfrute, paz, tranquilidad, donde el aire fresco llena nuestros pulmones, donde las vistas cautivantes nos generan una sensación maravillosa, donde los aromas nos atraen o nos traen sensaciones nuevas, donde todo al parecer marcha plácidamente, pero de repente, sin esperarlo, sin siquiera encontrarnos preparados, nos sorprenden algunos nubarrones que cambian la escena, que cambian los contextos, que nos ponen a vivir algo que no habíamos pensado, algo para lo que quizá no estábamos preparados. Y nos hacemos la pregunta: ¿siempre tiene que llover? ¿Siempre tienen que aparecer las nubes negras?
Siempre tienen que aparecer esos vientos que arruinan la escena. Quizá algún diagnóstico que no esperábamos, que no teníamos en los planes a la edad que tenemos. Quizá alguna herida que no merecíamos, que no nos buscamos, pero ahí vino. Quizá alguna pérdida para la que no estábamos preparados. Algún desencuentro que nos dejó roto el corazón. Vaya, si hay cientos y cientos de esos en nuestro día a día. Alguna decisión que trajo consecuencias mucho más dolorosas de las que nosotros teníamos calculadas. Pensamos la decisión, la evaluamos, la oramos, pero las consecuencias fueron aún más difíciles de las que podíamos imaginar. Nubes negras, tormenta, viento, lluvia. Cuando no la esperábamos, cuando no la queríamos, quizá me animaría a decir cuando tampoco la merecíamos. Pero ahí está. No podemos negar su existencia, no podemos salir tan rápido siquiera. Ya hemos caminado mucho adentro del bosque, ya estamos muy lejos de casa. El agua cada vez golpea más fuerte, el viento es recio, tenemos miedo, el camino se nos pierde. Ya no es tan visible como antes. La vista se nos nubla. La lucidez que hasta hace un ratito teníamos desaparece, entramos en confusión, algo nos aturde. No nos sentimos frescos, lúcidos para hacer un buen análisis de la situación. Y papá parece no darse cuenta de lo que estamos viviendo. Él va hacia adelante, parece saber qué hacer, cómo volver. Él tiene claro el camino, pero parece no darse cuenta de cómo nos sentimos, de nuestro miedo, de nuestro desconcierto, hasta que el clamor, hasta que el grito, audible o no, hasta que ese llanto llega a los oídos de papá, como el clamor, como el grito, como el pedido de auxilio del salmista. Yo busqué al Señor y Él me oyó. David escribió o expresó sus sentimientos en el Salmo 34, versículo 4 y versículo 6. Yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y dice el 6, este pobre, hablando de sí mismo, clamó. Me permitiría usar algunos sinónimos para aclarar. Lloró, gritó. Lloró desde el centro de su corazón. No fue un pequeño situación que atravesó, sino algo que le salió de adentro. Clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Una palabra, angustia, que hoy está todo el tiempo en nuestros lenguajes, en nuestro vocabulario. Y si hay una verdad ineludible que mencionar y que extraer de la Biblia, es que el Señor escucha el grito desesperado de quienes lo invocan. Si hay una verdad que se repite una y otra vez, es que el Señor escucha el clamor, el grito desesperado de quienes hablan o lloran o le lloran a Él o le claman a Él. Él escucha ese grito. Y me encanta leer en estos pequeños 2 renglones del Salmo 34, que el salmista dice que el Señor detuvo sus temores y sus angustias, pero no se ocupó de la situación puntual, pero sí se ocupó de detener sus temores y su angustia. Deberíamos estudiar con un poquito más de detalle y precisión el Salmo 34 para entender esto, pero no es el punto. Es simplemente, permítanme mencionar que muchas veces la tormenta no pasa, pero el Señor está ahí conteniendo nuestra angustia y nuestros temores, y eso es lo que el salmista sintió y expresó y nos dejó como enseñanza, y esta enseñanza recorre mucho de la Biblia. David expresó palabras similares en otra canción
el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia, otra vez aparece la angustia, otra vez aparece esa cosa de la emoción, de la mente, del dolor, de ese sofoco interior que muchas veces nos lastima y nos invade. En mi angustia, cosa que existía en la antigüedad, no es algo moderno, clamé al Señor pidiendo ayuda y otra vez dándonos la respuesta o mostrándonos la respuesta del Señor. Y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor, dice David, llegó a sus oídos. Así que en medio de la tormenta, en medio de la confusión y del dolor, el grito y el clamor llegan a los oídos del Señor, como el llanto de ese niño a espaldas del Padre en la ilustración inicial. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del temor, en medio de los nubarrones y de la caída profunda de agua, el clamor, el grito, eso que sale de adentro de nosotros, llega al Señor. Y en la Biblia, vuelvo a insistir con esto, está lleno de casos. Voy a repasar algunos pensamientos o reflexiones o versículos que nos permitan entender claramente que el corazón de Dios está cerca de quienes están sufriendo. Isaías capítulo 41. Cuando los pobres y los necesitados, dice el texto, busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, le responderé. Es interesante que utiliza diversas figuras o se ven diversas imágenes o ilustraciones a lo largo de la Biblia. ¿A quién hoy le significaría mucho tener sed? A nadie, y menos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Uno puede tomar agua donde quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Uno no va a sentir su lengua reseca, pero en aquel momento este ejemplo significaba mucho: andar horas y horas por el desierto, andar horas y horas por ciudades, y la necesidad de tomar, de hidratarse era profunda. Así que lo que Isaías está describiendo es cuando ustedes estén pasando una profunda necesidad, que en ese momento se podía entender como sed física, y los necesitados busquen agua y no la encuentren, porque no era algo fácil el acceso al agua, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. El contraste es algo tremendo. La descripción de lo que viene es abundante, sobreabundante. No es le voy a dar un vasito de agua, sino que voy a ver ríos en el desierto. Van a ser brotados o llenados o nutridos por manantiales. El Señor está pendiente de esa necesidad. El mismísimo Señor Jesús dijo que había venido a esto cuando tuvo en una de sus primeras visitas a la sinagoga, ya en el inicio de su ministerio, y le dieron a leer lo que para nosotros es la Biblia, pero los rollos, y él abrió en Isaías capítulo 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. El mismo Señor Jesús, Él se presenta, se identifica como el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía. Me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y quizá estas frases resulten lejanas porque nosotros quizá no nos sentimos de esta manera, pero el Señor está describiendo nuestra tormenta. Él vino para poner en libertad a quienes hoy nos sentimos oprimidos por algo que nos angustia, por algo que nos aflige, por algo que no estamos pudiendo dominar, por los temores. El Señor dice: he sido enviado a proclamar libertad. El Señor, el Padre, no puede estar lejos de nuestro dolor ni de nuestras tormentas. Se negaría a sí mismo si Él lo hiciera.
Y cuando escucha, cuando el clamor llega a su oído, cuando nuestra oración llega a su oído, cuando nuestra expresión de dolor llega a sus oídos, Él siempre hace algo. Podría decirse, no sé si es el término adecuado, pero es como que tiene una escucha activa. No se queda solamente escuchando el Señor, sino que su escuchar lo mueve a algo. Cuando nos escucha en medio de nuestra tormenta, hace lo que necesitamos: ponernos contra su pecho, cargarnos en sus brazos, hacernos sentir el latido del corazón y darnos seguridad con la firmeza de sus brazos mientras la tormenta sigue, mientras quizá el agua caiga aún más fuerte, mientras los nubarrones no se vayan, mientras quizá aparezcan truenos que hagan estremecer hasta el más valiente. En ese momento es el Padre el que aprieta a sus hijos contra su pecho, el que carga en sus brazos, el que hace sentir el latido de su corazón y el que reafirma con su voz que las promesas son un sí y un amén y que todo va a estar bien porque Él está en el control. El Padre siendo el Padre, Dios siendo Dios, el Señor creador del cielo y de la tierra, quien mueve los planetas, quien diseñó las galaxias, quien pone a funcionar todos los sistemas naturales para que la cosa ande. Él, acercándose a nuestra ansiedad, a nuestros temores, a nuestros dolores, para hacernos saber que Él sabe el camino, que Él está en el control, que Él sabe cómo regresar a casa, que quizá no detenga esta tormenta porque no está en sus planes hacerlo, pero que va a llevarnos en sus brazos, que no permitirá que el miedo nos paralice, que el temor nos invada, que la angustia nos asfixie o que las mentiras nos acechen, porque será Él quien nos cargue y nos recuerde una y otra vez las verdades de su palabra. El Padre siendo el Padre, nuestro Padre siendo nuestro Padre, Dios siendo Dios. Y quisiera mencionar un episodio entre los tantos que podemos mencionar de la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto. Ustedes saben que el pueblo peregrinó muchos años por allí, por el desierto, y ahí los lideró Moisés. Y una enseñanza, o entre tantas de las enseñanzas, una de las que tiene para dejarnos es cómo el Señor les proveyó, cómo les dio, cómo los mantuvo, cómo los cuidó, cómo estuvo cerca de ellos. Así que el capítulo 1 de Deuteronomio, o en el capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés comparte algunos discursos con el pueblo. Les está recordando las situaciones vividas, les está diciendo, bueno, ustedes se acuerdan de dónde salimos, lo que pasó, cómo enfrentamos algunas cosas. Les está diciendo también que ellos se habían quejado mucho, que habían sido demasiado molestos en cuanto a las cosas que no le gustaban e insistentes. Así que recapitula un poco su queja, la rebelión continua y los muchos miedos que tenían. Recuerden que ellos iban a tomar la tierra prometida. Y en este diálogo particular, ellos dicen, nosotros tenemos miedo, tenemos miedos, ahí hay gigantes, ahí hay muchas cosas que no sé si podemos enfrentar. Y Moisés les responde, dice entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículo 29, entonces yo les respondí, ante el miedo y ante el temor del pueblo, no se alarmen. No les tengan miedo, le está hablando de los enemigos que había en aquella tierra. El Señor, Dios, marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes. Tal como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Él está recordando, testificando un poco de lo que la canción que aprendimos hoy hizo. Hablarnos de la viuda de Sarepta, recordarnos cómo el Señor resucitó a Lázaro. Les está recordando los milagros del Señor. Y continúa diciendo, el Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. Moisés
Le está recordando al pueblo que durante el camino en el desierto el Señor los ha tomado en sus brazos como un padre toma o cuida a sus hijos. El Señor nos cuida, el Señor te cuida, el Señor te protege, te toma en sus brazos, usa sus brazos para contenerte, para cuidarte. Es una verdad que no podemos dejar escapar. Sobre el final de sus días, Moisés hace oraciones por las 12 tribus de Israel antes de morir. Y entre ellas, ora por una especialmente y pide esto que podríamos tranquilamente tomar para nuestra vida. El Dios eterno es tu refugio. Deuteronomio 33, 27. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia a tus enemigos y te ordenará que los destruyas. Por siempre te sostendrá entre sus brazos. El Señor está atento a tu tormenta, el Señor está atento a tu temporal. El Señor no se abstrae y se aísla en medio de nuestro dolor y nuestras circunstancias. Él vino a traer sanidad a los quebrados. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él es un Padre presente. Una vez más, el Padre siendo el Padre en medio de las tormentas. Voy a leer muy rápido otra figura que utiliza Isaías para que podamos ver y entender desde la Biblia que esta es una verdad ineludible. Y es re linda esta figura porque Isaías incorpora ahora ya no la figura de un padre, sino la figura de una madre. Y dice, hablando de una ciudad: oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén, podemos decir esto nosotros: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. A veces nos sentimos así y Él responde: jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, aún si una madre terrenal fuera capaz de abandonar a su hijo, aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, dice el Señor. Mirá, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente está siempre la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mirá a tu alrededor y observá, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ellos serán joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada pronto estarán repletos de tu gente. Tus enemigos que te esclavizaron, estarán muy lejos. Palabras proféticas hermosas que ayudan mucho tomarlas o entenderlas en términos espirituales y bajo la mirada o bajo el lente de Cristo desde este lado de la historia. No hay que hacerle un análisis histórico, político, geográfico a estos textos, sino entenderlos de manera espiritual. Lean en casa el Salmo 27 completo. Mi abuela me repetía todo el tiempo esto: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá, el Señor a mí me guardará. No sé por qué mi abuela Lola repetía todo el tiempo eso, pero ella nos repetía todo tiempo ese texto, Salmo 27. Y estas ideas recorren la Biblia. Y quiero leer un último versículo, Isaías 40, versículo 10 y 11. Sí, dice Isaías o escribe Isaías, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Y escuchen, esto agrego yo, escuchemos hermanos, no lo dice el texto. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Alguien busca dulzura y ternura? ¿Alguien busca expresiones de fuerza y poder combinadas con la profunda sensibilidad de quien sabe que tiene que cuidar de los necesitados? Alguien está buscando un brazo poderoso
con capacidad de reinar, pero con la suficiente sutileza en sus manos poderosas como para tratar con suaves e indefensos corderitos, personas sensibles, débiles y atormentadas como vos y yo, o para tratar con delicadeza para guiar a las que tienen cría. Si alguien busca eso, acá está el Dios eterno para brindarlo. Si alguien busca un abrazo poderoso pero tan dulce y tan sutil, acá está el Dios de Israel para hacerlo. Acá está el dueño del universo. Acá está Jesús muerto y resucitado en la cruz para brindarnos esa ternura, compañía, para decirnos: yo acá estoy con ustedes en medio de la tormenta. Yo sé el camino, yo te voy a llevar a casa, yo voy a ir con vos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, Cristo diciendo, en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces, el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, les contó Jesús. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Señor Jesús, en esta figura donde se presenta como el buen pastor, nos deja claro que Él, no hay asalariados, y en la figura del asalariado cualquier cosa que los contenga que pueda dar su vida por sus ovejas. No hay reemplazo, no hay plan B. Nadie puede dar la vida por nosotros, nadie puede cumplir todas las palabras proféticas que hemos leído. Nadie puede cumplir o cubrir ese lugar es de Jesús, el único que puede poner la vida, que puede transitar con vos la tormenta y que no te va a abandonar cuando venga el lobo y te quieran comer. Es el Señor Jesús. Ningún asalariado podrá ocupar el lugar de solo aquel que puede dar la vida por vos y defenderte cuando venga el lobo y quiera robar y comer. El Señor está diciendo: la expectativa correcta soy yo. No esperes de otros, no esperes que el asalariado te salve. No espere que algunas técnicas, que algunos sermones, ni siquiera que algunos pastores o algunos amigos o amigas puedan poner la vida por vos. Porque en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de esto, el único que se va a quedar soy yo. Y esto no significa que la iglesia no tiene responsabilidad, ni que mi familia tiene responsabilidad, ni que yo no tengo responsabilidad. Pero alinear la expectativa correcta nos va a amigar en medio de la tormenta con quienes nos rodean, porque voy a entender que el que está al lado mío no puede darme lo que solo Jesús puede darme. Entonces voy a mirar a mi alrededor y no voy a esperar de él o de ella lo que solamente Jesús puede darme. Y esta distorsión entre la expectativa y la realidad a veces nos aumenta la crisis o el dolor en medio de la turbulencia que vivimos. Necesitamos poner la expectativa en el lugar correcto. La expectativa se llama Jesús, no se llama otro. Y quisiera terminar diciendo que el Señor es la expectativa, que nadie más puede ocupar su lugar, pero que todos tenemos una responsabilidad para con aquellos que están viviendo la tormenta. Y me encanta terminar diciendo esto e insistir en el valor que tiene el pueblo, en el valor que tiene la iglesia. No reemplaza al pastor, no reemplaza lo que solamente Jesús puede hacer, pero la iglesia tiene un valor incalculable. Y hay una pequeña escena del Antiguo Testamento muy maravillosa y se da entre un profeta, Eliseo, y un siervo de él. A Eliseo lo estaban persiguiendo el pueblo enemigo porque Dios le revelaba lo que iba a hacer el pueblo enemigo, le contaba la siguiente jugada como si le dijera: bueno, el penal va a ir a la izquierda, al arquero tírate hacia ahí. Fue la mejor imagen que encontré para explicar esto. Entonces le adelantaba la jugada
y siempre el rey enemigo perdía porque el pueblo llegaba primero y ganaba. Entonces se cansó y dijo, ¿quién es? Bueno, es Eliseo, vamos a hacerlo pomada, y lo van a sitiar una mañana y le rodean la ciudad. Y se despiertan a la mañana él y su siervo Giesi o Giesi, como aparezca en tu Biblia. Y dice Segunda Reyes capítulo 6, leo la historia y con esto termino. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, es decir, el muchachito Giesi, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Era el rey de Siria que había venido a cargarse a Eliseo, pues estaba cansado que le adivinara los movimientos. En realidad no adivinaba nada, Dios se lo decía. Y el muchacho dijo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó, clamó, se llenó de miedo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y sigan la historia en casa. Pero cuando nuestros enemigos, nuestra tormenta, nuestra lluvia es tan fuerte, quizá necesitemos de alguien que nos ayude a abrir los ojos. Quizá necesitemos algún Eliseo que ore por nosotros, que ayude nuestra fe, que nos hable del Señor, que nos recuerde que hay un ejército de caballos y carros de fuego que están preparados para pelear por nosotros, aunque no los veamos, aunque tengamos miedo, aunque la angustia nos invada. Si estás en el momento en que no podés ver la delicada mano del Señor, que no sentís el abrazo del Padre, si en algún momento tu dolor es tan fuerte que no lográs verlo, necesitamos Eliseos para que oren por los que hoy nos sentimos Giesis. Y la oración es, Padre, abrile los ojos, que pueda ver que en medio de la tormenta lo estás cargando, lo estás llevando, hacele ver. Y esto me encanta porque alguna vez me tocará ser Eliseo y orar por alguien y decir, Señor, abrí sus ojos. Y alguna vez me tocará ser Giesi, que venga Eliseo y ore por mí y yo abra los ojos y Él aumente mi fe y Él me ayude a reconocer que hay carros y caballos de fuego peleando por mí. A veces seremos Giesis o Giesis y a veces seremos Eliseos. Que alguien ocupe ese lugar para aumentar la fe, para ayudar a abrir los ojos. Me encanta la oración de Eliseo. Señor, abrí sus ojos, que pueda ver, porque ahora no ve, no puede, que vea. Y el muchacho abrió los ojos y vio. Si en esta semana, en este día, en estos días, necesitas algún Eliseo, si en estos días debes ser un Eliseo, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Me gustaría terminar orando, pero no yo, sino que podamos orar los unos por los otros, terminar orando los unos por los otros. Quizá alguien en esta mañana necesita la oración de un Eliseo para ayudarle a abrir sus ojos. Quizá alguien en esta mañana esté en medio de la tormenta y se levantó y dijo, mirá la cantidad de enemigos que hay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo hago para salir de esto? Quizá en esta mañana la oración de algún Eliseo sea, Señor, abrí sus ojos. Señor, que pueda ver. Señor, que pueda ver que tu palabra dice que en medio de la dificultad vos nos tomás en los brazos. Que en medio de la tormenta probablemente no la detengas, porque tu plan a veces no lo entendemos, pero podemos sentirnos apretados contra tu pecho, firmes en tus brazos, sabiendo que conoces el camino y escuchando de tu voz, yo estoy en el control, yo sé a dónde voy, yo te llevo. ¿Verdad, Hugo? Emocionaba verlos parados cantando que Dios proveerá a Gabriela y Hugo.
emocionaba. Hasta hace unos días, luchando con un problema en su corazón en Bariloche, oramos por ellos. Y en medio del dolor, y estoy seguro que puede ser el testimonio de muchos, en medio del dolor, en medio de la tormenta, el Señor, me permiten la expresión, no sé si está bien dicha, teológicamente bien dicha, nos alza a UPA. El Señor nos lleva a UPA. Me animaría a decir, como un hijo tierno que necesito del Padre, haceme a UPita, Señor, porque no puedo. Me duele, la tormenta me golpea, no entiendo. Haceme a UPA, Señor. Necesito sentir tus brazos, necesito escuchar el latido de tu corazón, necesito el susurro de tu voz. Necesito que tu palabra se haga una realidad en mi vida. Necesito que estas promesas cobren forma en mí. Necesito de alguien que ore por mí y me diga, abrí tus ojos, abrílos, porque el Señor está con vos. Oremos los unos por los otros. Si alguien se quiere acercar acá para que oremos, vení, Willy, pasemos. Tomemos un tiempo para orar. Si alguien tiene ganas de venir acá y pedir, no sé, Víctor, Jorge, alguno de los líderes, necesitas orar, necesitas alguien que te escuche y querés decir, yo quiero que el Señor abra mis ojos. Bueno, aquí vamos a estar para poder orar por ustedes, para poder pedirle al Señor por lo que les esté pasando. Oremos los unos por los otros. Vamos a orar por vos. Oremos, tomemos un tiempo para hacerlo. Si no sabes por qué orar, solamente decí, Señor, abrí sus ojos y que te pueda ver. Abrí sus ojos y que te pueda ver. Invito a terminar cantando. Tú proveerás, tú proveerás,
Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Vuelve a decir, tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Señor, gracias te damos porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, nos ayuda muchísimo que venga algún Eliseo y nos diga que vos vas a proveer, que nos recuerde los milagros que has hecho, que nos recuerde que a lo largo de toda la Biblia prometés estar atento a nuestro clamor, que cuando nuestra angustia aparece, cuando esa cosa que sale del pecho y nos duele y nos anula y nos asfixia, llega a tus oídos, vos venís a nuestro encuentro, que no estás preocupado por alguna galaxia en algún lugar solamente porque también manejás eso, sino que querés acercarte a nuestra necesidad puntual y nos querés proveer. Quiero pedirte, Señor, que podamos en esta semana, en estos días, ahora, en el nombre de Jesús, muchos ser Eliseo y orar por otros para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo que está ocurriendo, que aunque los enemigos sean muchos, aunque esté nuestra ciudad rodeada, sitiada, nos ayudes a abrir los ojos y podamos descubrir el ejército que está a nuestro favor. ¿Cuántos en el ámbito espiritual están peleando la guerra por nosotros? ¿Cuántas promesas son verdad en vos, Jesús? ¿Cuántas promesas, Señor, se hicieron realidad el día que dejaste la tierra y enviaste a nosotros al Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que cubre estas necesidades. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos dice que las promesas son sí, son amén, que vas a estar con nosotros, que nos querés cargar, que estás del lado del afligido, del lado del que sufre, que probablemente no detengas la tormenta, pero sí nos cargues y necesitemos escuchar tu firme voz y aupita tuyo, Jesús, transitar este dolor. Señor, ayuda a nuestra fe en esta mañana y que podamos irnos a casa recordando que vos vas a proveer, Señor. Alma mía, recuerda. Alma mía, recuerda. Haz el esfuerzo de decirle a tu ser, a tu mente, quién está en el control. Nos quedamos acá. Si alguien quiere venir a orar aquí adelante, acá estamos. Que tengas una linda semana. Dale. ¿Te animás a decir, corazón, no te afanes? Mi esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, vente mía, recuerda que la victoria es en el nombre del Señor. Mi corazón, no te afanes, la esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó.